de lo que tú estabas comentando hace un rato, en términos del clima, porque estamos en una isla tropical, o sea, nosotros, obviamente, si tú ves las gráficas de temperatura y humedad de Puerto Rico, se disparan contra lo que debe ser, ¿verdad?, la climatología de un archivo. Por lo tanto, esas son cosas que hay que considerar. Pero además nosotros somos 100 por 35, no hay más que eso. Por lo tanto, el salitre es una cosa que afecta a todos los archivos de la isla. Además tenemos la cuestión de los huracanes, es una recurrencia que obviamente estamos viendo que tiene sus repercusiones una y otra vez y no se resuelven los problemas, ¿verdad? Entonces, en el asunto de los archivos como instrumentos de emancipación, pues bueno, eso tiene que ver con que históricamente los archivos recogen la historia de los poderosos, que son los que escriben, ¿verdad? Pero hay otro sinnúmero de gente que se queda incivilizada. Luz Mari, tengo que hacer una pausa, pero en ese punto regresamos después de la pausa. Quédate ahí, no te vayas, por favor. Estoy en la gratísima compañía de Tatiana Pérez Rivera, de Josué Camaño, y en la línea telefónica tengo a Luz Mari Rodríguez. Luz Mari Rodríguez. Josué, tú ibas a preguntarle algo a Luz Mari. Sí, porque Luz Mari estaba reflexionando hace ahora un momento de esa función tradicional que ha tenido el archivo patriarcal, y me encanta cómo lo maneja, el concepto. Y eso hay que intentar revertirlo, subvertirlo, ¿verdad? Hay que intentar de alguna manera u otra hacer otra cosa del archivo y los archivos en general. Pero fíjate que hay un problema de fondo, como yo lo he visto históricamente, y es que mientras que el Estado, y fíjate, no tiene que ser ni el Estado, mientras que no se posibilite el que la ciudadanía, ¿verdad?, participe de la gestión del archivo, el que la ciudadanía sienta el archivo como algo suyo, ¿verdad?, como un espacio cultural donde puede ir a gestionar su propia cultura y su propio patrimonio documental, esto no va a funcionar. Y es un mal por parte del Estado. El Estado no va a dar acceso a la gente para no solamente ver papeles. Es que el archivo, mira, cuando yo estaba en España estudiando, a mí me encantaba una cosa, Luz Mari, ver los veranos de la Biblioteca Nacional y los veranos del Archivo Histórico Nacional. Se abrían ambas cosas por 2 meses con actividades, con música, con conciertos, con presentaciones de libros, con visitas guiadas, para que la gente sintiera ese espacio como una plaza pública, para que la gente lo empoderara, ¿verdad? Algo así. Y aquí, lamentablemente, el Estado no, el mismo ICP, el Instituto de Cultura, no le da esa función o no le da esa visión al archivo. La pregunta es en qué momento nosotros entenderemos que quizás lo que está en el archivo pensamos no lo necesitamos, no me hace falta todavía, hasta que necesite algo y quiera buscarlo. ¿Por qué pensamos sistemáticamente que lo que pasó antes no es necesario, no es prioridad o no lo necesitamos tener? Yo creo, yo soy profesor de historia también en la UPR. Esto tiene mucho que ver también con nuestro sistema de enseñanza en el país, hasta que no se valore la enseñanza de la historia, por un lado, y no se valore nuestra propia historia. El archivo general es una cosa que es un elefante blanco. Y hablando de lo que decía Luz Mari, de incivilizado, lo primero que se inciviliza aquí, que se invisibiliza aquí, es la historia, desde que, ¿verdad? Claro. En todo el proceso de estudio. Un poco por la misma línea que nosotros, yo también, mi formación es en historia, ¿verdad? En historia de la arquitectura. Y concuerdo plenamente con que hay un asunto de unas cosas que no se discuten dentro del sistema de educación del país, en términos de que por lo menos una vez en la vida los niños los llevan de excursión a un museo, y la mayoría de las escuelas del país, por no generalizar, pues tienen una biblioteca, pero los archivos no están presentes dentro de esa visibilidad, ¿verdad? No. De los centros de información. Y la gente de a pie, pues quizás no está consciente de que ahí está su historia y de que pueden ir, que no tienen que ser historiadores formados para un archivo, ¿verdad? Pero eso también es parte de lo que los archivos deben hacer y que los archiveros tienen que hacer. Por eso digo que no solamente es el Estado, ¿verdad? Esto es, claro. Hay muchas personas que deben involucrarse. Tienen 2 vías aquí. Desde las asociaciones profesionales, desde el Estado, desde las asociaciones comunitarias, los mismos archiveros y archiveras que laboran allí y otras personas interesadas. Es decir, es bien fácil culpar al Estado de todo, y de hecho tiene casi toda la culpa de todo, eso es cierto. Tampoco vamos a decir que no. Pero también hay una responsabilidad ciudadana, ¿verdad?
Por ejemplo, los maestros, yo creo que dentro del salón de clases, en estudios sociales o en historia o en disciplinas afines, intentar de alguna manera u otra meter el tema de lo que es un archivo y el significado de un archivo para un pueblo, para una nación, para una comunidad. Hace poco yo estuve escuchando a Bob Rabin, ¿verdad? Que lo llevamos a la asociación a la Asamblea Anual de la Asociación de Historiadores en el Viejo San Juan, en noviembre ahora. Y saben que en Vieques está el archivo de Vieques, que está en el Fortín Miraflores. Y le preguntamos a Bob, ¿y por qué montaste el archivo allí? Si la documentación podía estar en el archivo general. Y dice, es que esa es la historia de mi comunidad. Hace falta que esté allí porque eso es un centro cultural, que la gente coja los papeles y sienta su historia en las manos, que lea su historia directamente en los papeles. Y claro, eso es Bob con un trabajo fenomenal que ha hecho en Vieques y muchos otros lugares lo ha hecho, o pueblos o pequeños barrios. Y hablando En de mi experiencia, caso, exacto, quiero ir donde Tatiana eso porque mismo me te iba a parece decir. importante narrar experiencias sobre las personas que han hecho cosas, que han usado los archivos, o en el caso de nuestra invitada que acaba de llegar, Merian Hopwood, que ha donado su trabajo al archivo. Así que, Es Tatiana. interesante porque hablamos ahorita precisamente de lo que significa el archivo para los historiadores, para el Estado en términos de la transparencia ¿verdad? Que debe constar ahí. Pero, ¿qué pasa cuando personas como yo, que no tengo la costumbre de ir al archivo, pero soy periodista, y si es un lugar que conozco y visito, se topa con un video de unos segundos de un dirigible en la bahía de Mayagüez en el 1925? Ajá. ¿Qué termina pasando? Una novela que se llama Los primeros días. Felicidades por ello. Ese tipo de investigación, eso fue como un anzuelo, y ese imán que me atrajo, porque a mi juicio y con mi experiencia, los años 20 pasan, yo no sabía nada de los años 20 en la escuela, jamás nos enseñaron de esto, pasamos de los indios a los españoles, de los españoles al 98, y del 98 brincamos al 50 y pico con el ELA y se acabó. Entonces, es un buen ejemplo de cómo un ciudadano de a pie puede, esto es la semilla, el germen de otro proyecto que puede explicarnos, que puede vernos y que se nutre grandemente del trabajo que hay, de los documentos, de fotos, de videos, porque estas imágenes en movimiento en el archivo, y en mi caso la colección puertorriqueña de la Universidad de Puerto Rico. Es que volvemos mientras el Estado, en este caso el Instituto de Cultura, que es el que gestiona el archivo general, visualiza el archivo como un depósito de papeles únicamente y no le dé un sentido. Sí, muertos, papeles viejos, están allí, que no los pueden votar porque la ley lo prohíbe, porque si no los votaban también. No documentos vivos. Entonces, mientras lo sigan viendo de esa manera... Y es importante, perdona que te interrumpa, porque lo que Tatiana está trayendo, ¿verdad? Es el archivo como el germen de una ¿verdad? De la creatividad. Hay proyectos, hay otros proyectos como el de ella, la Cátedra de Mujeres Ancestrales de Yolanda Arroyo Pizarro, por ejemplo, que se nutre de documentos de los archivos para crear unas historias alternativas de las esclavizadas. Y otros, ¿verdad? Y qué bueno que traes a Bob en Vieques, porque Bob es el ejemplo de un archivero activista. Exacto. También, un doble rol, entre muchos otros. Eso, necesitamos ser activistas y y ser intelectuales, activistas, archiveros. O sea, por un día, ¿verdad? Porque si no, la manera de ver el archivo no cambia. Y mencionaste que está Merian por ahí. Ahí está, acaba de llegar. La donación de Merian Hopwood al Archivo General es importantísima. Es la primera colección de diseño que se dona al Archivo General de Puerto Rico. Y yo que soy historiadora de la arquitectura y del diseño, para poder armar la historia del diseño, que todavía no se ha hecho, no se sabe dónde se van a buscar esos documentos. No hay un sitio donde estén depositados. Entonces, estamos perdiendo el diseño gráfico puertorriqueño, el diseño industrial puertorriqueño, el diseño de muebles. Hay tanta historia que estamos perdiendo. Y la pregunta es, ¿cómo somos sin memoria?
Correcto. ¿Cómo somos? ¿Qué tipo de ¿Qué seres somos? somos? ¿Cómo Pero somos puertorriqueños sin fíjate memoria? Así es que nos quieren, sin memoria, a eso para iba, ser porque manipulados esto fácilmente. tratado a la condición colonial también, no Seguro. perdamos eso de perspectiva, ¿verdad? Seguro. Todos aquellos países que han pasado por procesos de liberaciones nacionales tienen un gran amor por su patrimonio documental, histórico, edificado, porque ahí está su memoria, ahí están sus gestas, ¿verdad? Patrióticas. En el caso de Puerto Rico, como tenemos toda esta cuestión política que cruza todo, tenemos sectores que son, y hay que decirlo, que no son todos, pero hay algunos sectores anexionistas que le tienen resquemor a lo cultural, porque identifican lo cultural con otros lineamientos políticos, ¿verdad? O identitarios, y eso choca contra su proyecto político, pues entonces no aportan, no ayudan, no les gusta fomentar lo que sería la cultura, y la cultura lo que es la defensa del patrimonio nacional, en este caso el documental, ¿verdad? Y es porque está matizado por esas discusiones políticas. ¿Qué ha hecho este gobierno, ¿verdad? Del de Ricky Rosselló pasado, el breve, y el de Wanda por el archivo general, y el de cultura? No han hecho nada. Nada. Al contrario. Al contrario, van a votar al ICP de su sede, ¿verdad? La gente culpó al huracán por gran pérdida de material en el archivo general. Pero es que eso se perdió porque no tenía mantenimiento. Exacto. Porque no tenía. Porque no es la una nueva planta noticia, física, ni no. la humedad, ni el salitre, No. ni eso no es nueva, ni el hongo, Aquí ni Ni la, ninguna de falta, las ni tres. la falta de Aquí mantenimiento. cae Ninguna una de las llovizna tres. y se pierde documento. Pero O sea, no es quisiera que huracán. Merian ahora hablara un poco de su experiencia, de lo que significa para ella. Bueno, yo soy una optimista a pesar de toda la adversidad que nosotros estamos Sí. bien conscientes, y ustedes ya la han traído aquí, a la que se enfrenta nuestro patrimonio cultural y histórico. Y entonces en el 2014, por medio de un contacto de Marimater O'Neill, la doctora O'Neill, que hizo la gestión, yo con Karin Cardona concreté la entrega de toda una colección de mi trabajo desde que yo inicié como diseñadora gráfica, que fue de las primeras personas que estudió formalmente esa profesión, porque no existía. Con Karin tal. como directora del archivo. Karin Cardona era En la ese directora, momento, en sí. ese momento era Sí, la sí. directora. Y entonces no tan solo entregué una colección que recoge todo el volumen de trabajo de diseño gráfico desde que yo inicié, cuando terminé mi estudio, que fue con el Concilio de Diseño para Puerto Rico, que fue una organización muy importante que se creó dentro de la Administración de Fomento Económico para favorecer, que todavía sigue siendo un issue importante, pero ya el concilio no existe. El manufacturero local, ponerlo a competir favorablemente en el ambiente internacional por medio del diseño de sus empaques, de sus productos. Ese concilio pues vendía esos servicios. Yo estuve allí desde el inicio. Pues de ahí empezó mi carrera y de ahí empieza esa colección que yo doné con tanto entusiasmo. Son 33 cajas que no tan solo se entregaron documentos, sino que se hizo un trabajo que facilita el acceso al material, porque es uno de los problemas que tiene el archivo, que muchos de estos documentos históricos no tienen inventario. No. O sea que no hay acceso directo, no, es muy complicado. Los historiadores atraviesan todos estos túneles informativos para llegar a documentos como tú de sorpresa, te encontraste con algo. Pero en este caso a mí me interesaba mucho como comunicadora que esto estuviera claro, accesible inmediatamente al público y a los estudiantes. Yo conté con una gran colaboradora, que es la doctora Yara Maite Colón Rodríguez, y se hizo un inventario total de todo ese contenido, esperando yo que eso facilitara el acceso inmediato a estudiantes de diseño que desconocen, como desconoce la mayoría del país, una trayectoria de trabajo que se hace en Puerto Rico, porque nosotros siempre minimizamos nuestra aportación en el mundo, no porque no la tengamos, es que la desconocemos. Y ahí está entonces en el archivo pues todo un material personal de mucha relevancia, porque no tan solo entregué los trabajos físicos, sino cómo se construye un negocio de diseño gráfico, cómo
cómo se hace todo cuál es el andamiaje. Pero otra cosa importante que iba en ese paquete es que yo por 15 años hice la revista ¿Qué pasa? Para la compañía de turismo. Y esos 15 años de mi trabajo incluían miles y miles de transparencias. Y te voy a interrumpir porque quiero hablar de la importancia de la revista ¿Qué pasa? Y lo quiero decir un segundito porque fue algo de tanto impacto para mí durante mi niñez. O sea, llegar a un hotel y encontrarme con esa revista, yo no sabía ni que te iba a conocer algún día en la vida. Pero el impacto que tuvo para mí de niña, esa revistita cuadrada, marcó mi vida en muchos sentidos. Bueno, la revista cuadrada no la inicié yo, obviamente. Hay una trayectoria que es precisamente lo que se está tratando de construir, ¿verdad, Luz María? Bueno, pero una trayectoria de diseño porque yo heredé de Irene Delano, precisamente, que se honró recientemente en su centenario, el formato cuadrado, pero en lugar de uno desarticular lo que existe, uno construye sobre eso. Entonces la riqueza es mayor, el legado es aún mayor. Pues yo construí sobre una revista cuadrada que ya yo había heredado, una revista. Pero volviendo al punto de... Tenemos que pausar. Sí. Pero lo dejamos ahí y regresamos en breve. Yo sé que tú haces la historia así porque no quieres colocarme tan lejos en la edad. Pero regresamos en breve. Un ratito, la periodista Tatiana Pérez Rivera, en la línea telefónica, la archivera Luz Mari Rodríguez y Josué Camaño, que es el presidente de la Red de Archivos de Puerto Rico. Y estás ahí todavía, ¿verdad, Tatiana? No, Luz. Perdón, Luz, mira, Tatiana, es que estoy ya como loca. Bueno, Merian, completa tu... Lo sabemos. lo que me queda del cerebro. Bueno. Pues nada, yo pienso que la revista tenía una función, a pesar de que la revista era completamente en inglés y se intentó hacer bilingüe en un momento dado, pero se estimaba que nuestro público mayor era el visitante de Estados Unidos, pero la revista cumplía muchas otras funciones, porque la revista, a través de la atención a precisamente nuestro valor cultural en tantas dimensiones, lo que hizo fue profundizar sobre temas que no se habían cubierto nunca, ni en la prensa, ni en otras. En la colección está toda la revista, los números, o el material con el que se hacían las revistas. Están las fotografías, están las 15 años donde yo participé directamente, y los referentes también, porque la revista empezó con otro formato, había empezado mucho antes, inclusive de la compañía de turismo existir como compañía de turismo, como parte del Puerto Rico Visitors Bureau, creo que se llamaba. Era algo así, que era un tamaño 6x9. Bueno, la preocupación que surgió, obviamente, después del huracán María, volviendo al problema del archivo, y a esta administración que no despunta, como que tiene interés en mantener ni cultivar el uso y menos promover el valor que tiene nuestro patrimonio cultural, claro, que se está debatiendo en la prensa del país, que hasta la posibilidad de que el mismo Instituto de Cultura sea expropiado de su sede, echado afuera, donde se habla también que nuestra Galería Nacional está cerrada hace años y no se ha vuelto a abrir, que nosotros nos preguntamos con gran inquietud qué va a pasar con todo ese patrimonio nuestro, que no tiene la gente acceso para poderse inspirar, para poder crear sobre la maravilla de nuestro tejido cultural. Pues yo entré con esta intención de tener este trabajo accesible para que la gente pudiera realmente conocer de que aquí se ha hecho buen diseño, y el diseño es importante para la fibra de tanto comercial, tanto educativa del país, porque nosotros ahora mismo carecemos de buen diseño. Eso se ve en la rotulación de las carreteras, eso se ve, el diseño urbano aquí no existe.
estamos afeados por toda esta rotulación. Al garete, dirías tú. Estamos bien al garete, es una buena Ahora, palabra. tú fuiste bien temeraria porque sabiendo la condición del archivo general, donar esa colección a ese lugar, sabiendo cómo están las cosas. Bueno, es la herramienta entiendo, que ¿verdad? entiendo Que yo que tiene el público, el país, el pueblo de Puerto Rico y los estudiosos y los académicos, pues de llegar. Yo hay otras cosas que yo quiero donar, pero sí que ahora te digo yo, no me voy a atrever a hacerlo porque tengo mucha preocupación. Claro. Y quiero entrar brevemente en una cosa que se circuló por los medios sociales, en que se estaba contemplando digitalizar y descartar documentos viejos. Pero supuestamente eso es contra la ley, eso no es posible. Sí, pero eso aquí no las va a leyes se ocurrir. reinventan, Delvi. Tú sabes Yo que no la sé. ley no es... Si alguien no sabe está- eso. Tatiana quería hacerte una pregunta. Precisamente iba por el área de las redes sociales, pensando cómo se puede incorporar las redes sociales, al menos para difundir información que le llegue al ciudadano de a pie. Esto está aquí, tú tienes acceso a esto. Yo te lo voy a en decir tiemp- por experiencia. En tiempos de pocos recursos, Por ¿es experiencia posible? real, mira, yo trabajo en la UPR, en el Centro de Investigaciones Históricas, también tenemos un archivo allí desde el siglo XVI hasta el siglo XX, ¿verdad? Entonces yo creé un Facebook para el centro, porque no tenemos página oficial, creé un Facebook y yo semanalmente me meto en alguna colección del centro, le tomo fotografía a documentos, pongo una pequeña narración de en qué contiene la colección y como eso es importante para el público general, cientos de personas siempre contestan, interesados en los papeles. Llega un efeméride importante, yo busco alguna colección que tenga que ver con eso, tomo fotografía a papeles, lo subo a las redes y la gente se interesa. Pero ustedes han visto cómo es que ha subido el boricuazo. Claro, Con capsulitas así de pequeñitas. Sí, pero es acercando el archivo a la gente. Yo no puedo sentarme a esperar que la gente llegue al archivo mío. Tengo que salir a buscar a mis posibles usuarios, los potenciales usuarios. Y aunque no Y el vengan, que interés sepan que eso está ahí. ¿Estás seguro? La gente le encanta. El Luz María, ¿estás interés por ahí? está. Claro. Sí, y quiero comentar un poco sobre eso, porque A la yo gente le también gusta llevo un historia. proyecto en redes sociales, ¿verdad? Que es un proyecto experimental que pretende hacer un poco conexiones entre distintas colecciones y hay que cambiar la actitud, ¿verdad? Tradicionalmente el archivero ha sido una persona que está encerrada en sus colecciones y no sale, Sí. ¿verdad? Y tiene la tradición de la erudición, ¿verdad? Pues hace daño, porque como dijeron hace un momento, los archivos no son espacios muertos, se han convertido en espacios muertos, Correcto. pero se supone que sean espacios vivos. El pasado siempre se va en el presente. Ujú. Y eso que está hablando un poco Josué, ¿verdad? El archivo tiene que salir para afuera. Y hay múltiples proyectos alrededor del mundo que están tratando de hacer precisamente eso, que el archivo tenga gestión comunitaria. Hace un momento hablamos del archivo de Vieques, eso es un excelente ejemplo, ¿verdad? En el caso, dentro de la cuestión de Puerto Rico. Pero tiene que haber voluntad para hacer eso. Y no es una cuestión de presupuesto, es una cuestión de voluntad. O de pensar distinto tu rol en como archivero. Y hacer esas cosas que podemos hacer sin dinero, porque la conexión interna de las instituciones está. Abrir una cuenta de Facebook es gratis. Ujú. Para una foto te toma 3 segundos después que la foto esté digitalizada. Ujú. Con un iPad, yo trabajo desde un iPad todo el tiempo. Así que, hay gente que se interesa por la cultura. La página de Facebook de Historia del Viejo San Juan tiene cientos de miles de seguidores. Puerto Rico Historic Building Society tiene cientos de miles de seguidores. Ujú. La página del archivo del Centro de Investigaciones Históricas tiene muchos seguidores. La mía tiene casi 2.000 seguidores. O sea que hay gente interesada en esto. Ahora, hay que tener la voluntad de hacerlo y de sacarlo hacia afuera. Y eso tiene que ver con el rol del archivero como activista que estábamos hablando hace un rato. Y que hay que tener el deseo de comunicar y de decir esto es lo que es importante y levantarle conciencia al ciudadano de que tiene que activarse dentro de la lucha para proteger
lo que son nuestros archivos. Y también porque hay una cuestión sincrónica, una relación sincrónica entre los recursos que puedo obtener o pedir un archivo, en este caso estatal o público, vis a vis cuánta gente consulta esos materiales. Yo no puedo ponerme a pedirle dinero al Estado para un archivo si nadie va allí a consultar nada, si lo tengo cerrado. Ahora, si yo demuestro que hay una necesidad, que la gente está pidiendo ir al archivo, quiere ver papeles, pues yo tengo con qué agarrarme, ¿verdad? Y mira, yo tengo 200 personas en una lista que quieren ver tal cosa y no tengo los recursos para hacer eso accesible, dámelo, ¿verdad? Pero si yo demuestro que hay una necesidad, que la gente quiere, pues puedo pedir los recursos. Ahora, si yo me quedo a esperar que la gente llegue y no saco a buscar, porque ese es mi público potencial, esto no va a funcionar. De hecho, yo pienso O sea que el primero que tiene que tener la conciencia más grande Es el es el archivero, archivero, sí. es el archivero. De repensar su rol y archivero. Porque es repensar el las cuidador, posibilidades exacto. de su Sí, yo material. tengo que demostrar Porque que lo fíjate, que- si lo piensas de esta manera, sabe el valor del documento, Claro. pero egoístamente por protegerlo, porque no es otra consideración, está privándolo de su crecimiento y del compartirlo. Ajá. Entonces, y eso es peligroso porque lo que hace es encerrarte en tu colección, como dice Luz Mari, no dejas que nadie consulte, que nadie vea, tener el documento, y después como tú demuestras que hay unas necesidades para que el público pueda ver. Si tú no dejas que ese mismo público pueda entrar al archivo o no buscas ese mismo público. O sea, es una relación bien extraña. Sobre pero- todo que es importante que la gente entienda, sobre todo las nuevas generaciones, que ahí hay una fuente fidedigna de información, porque en la era del Google, Ujú. pues muchas veces pensamos que estamos haciendo unas investigaciones que son Fabulosas. la cosa máxima del mundo Correcto. y no estamos viendo documentos que realmente Están ahí. están autenticados o que están realmente vienen de donde tienen vienen de un lugar, una fuente fidedigna. Así que también ese es un peligro que hay que contemplar, hay que Seguro. añadirle a los hongos, la humedad, Seguro. el salitre, hay que añadirle las falsificaciones en Google. Y otra cosa, como dice Luz Mari, yo no necesito una gran tecnología para poder hacer esto accesible al público. Hay 50 herramientas en internet que las puedo bajar al teléfono y con eso puedo digitalizar el documento y subirlo en una aplicación. Se lo puedo hacer sin necesitar incurrir en grandes inversiones y puedo acercar esa información al público general y a su vez el público general llega al archivo. Ahora, si me pongo a pedir un escáner de $250,000 para después estar un año aprendiendo cómo se usa, pues así no va a Que ya funcionar. quedará obsoleto Que va a cuando quedar obsoleto aprenda. cuando aprenda. Y se daña con el primer bajón de luz. No. Y que en este momento la importancia de la habilidad y la facilidad que tienen los ciudadanos porque tienen todas esas Claro. herramientas para seguir construyendo el archivo, ¿verdad, Luz Mari? El proyecto de digitalización de documentos raros de colección puertorriqueña de la Universidad de Puerto Rico, El de Almeida, un iPhone. es un iPhone. Eida, Eso es Javier Almeida, el que comenta Luz Mari, todo un compañero de la colección puertorriqueña, Almeida. Saludos Almeida si me estás escuchando. Es con su teléfono, es un iPhone. Él baja una aplicación bien chula, se pone a fotografiar el documento, lo convierte en PDF o en imagen y ya tiene una página creada para todos los documentos ahí. es gratis. Bellísima. que es. Y un Pues, teléfono. Y un si tienes la teléfono. oportunidad, también nosotras con un grande del National Endowment for the Arts y algún dinerito, que no era gran cosa, construimos una página precisamente para activar Accesar. esa colección que se acababa de entregar. Eso fue en el 2014, esta otra página salió en el 2015. Está en Facebook, se llama Sacando de la Caja. Ujú. Que era precisamente, y se hizo todo con un iPhone. Son unos videos que hizo Mary Mater O'Neill, que es una de las cómplices, todo un texto y unos escritos que trabajó la doctora Yara Colón, la otra cómplice, y entonces era acercando a la gente al tema del diseño y acceder, y la importancia, porque no tan solo era sobre la colección misma, sino la importancia del archivismo y de cómo utilizar, porque esa es otra, que no, esto es un misterio, no está accesible para la gente, es un poco amenazante que entrar al archivo general Sí. y tratar de decir, quiero ver documentos, cómo lo haces, cómo tú le enseñas a la gente, primero que tienen derecho a estar allí, que eso parecería que eso es para gente académica, Exactamente. elitista por completo, como ha sido la cultura en muchas ocasiones. Ujú. Que lo planteaba Luz Mari al principio del Que programa. pues no la oí nunca ni lamento, ya te diré después. El elitismo
mecanismo que encierra Porque hay que democratizar los y archivos. y entonces, pues una de las funciones que tenía Yara, que es una estudiosa, una académica y valiosa, pero es persona de la calle también, era que estuviera accesible esta información y que la gente supiera Que la gente sepa que cómo está ir al accesible. archivo, pedir. En el caso de esta colección en particular, está todo en un inventario, o sea que tú puedes exactamente pedir por caja, pero el archivo no opera así, hay muchas cosas que no están inventariadas. No, hay que ver Tenemos que pausar, por favor, no se retiren, regresamos en breve. Que eso es un problema serio que tiene, que hay muchos documentos ahí que no tienen Y compañía. Y en la pausa estábamos aquí disfrutando de las fotos que nos trajo Tatiana del dirigible en Mayagüez, que cuando ella hizo ese cuento en la presentación de su libro, me hizo viajar, porque imagínense, Mayagüezana al fin, que conozco las áreas que ella va describiendo, pues yo realmente me transporté, y debo decirles, tienen que leer la novela de Tatiana. Dinos otra vez el nombre, dinos dónde se puede conseguir. Los primeros días, si estás impaciente y quieres que te llegue a tu casa, libro787.com, lo entrega a cualquier parte del mundo, incluido Puerto Rico. Bueno, y en Casa Norberto, en Plaza Las Mágica, Américas. en La Esquinita, en Santurce, en Candil, en Ponce, Aguadilla, en La Casita, así que... Oiga, donde quiera que haya una librería, usted puede conseguir la novela de Tatiana. Tatiana, tienes que venir otro día, No, otra vez, para que felicidades. hablemos un poquito más. Tengo unas cositas ahí que recogí. Yo quiero hacer algo que dijo Ana Teresa. Ana Teresa. Estoy fundida hoy. presentación. Ana Teresa en la presentación, que fue Obreros de la Palabra. Quiero hacer un programa sobre Obreros de la Palabra. Así que ya sabes que tienes un compromiso otra vez. Me apunto. Luz Mari. Yo tengo una pregunta para Miriam. Luz Mari. Luz Ok. Mari, yo tuve una experiencia reciente con un grupo de estudiantes que están bien activos y bien pompeados con el diseño gráfico, que son de Fajardo, de San Germán. Digo, de Fajardo, de la Interamericana de Fajardo. Hay un programa de diseño súper intenso, y entonces ellos querían, porque era lo más lógico, que estando en una colección con alguien vivo que está detrás de ella, que lo puede explicar, que podemos sacar cajas y a discutir sobre lo que había en el contenido. Los estudiantes querían precisamente hacer una excursión de un grupo de estudiantes con esta servidora para poder sacar unas cajas, abrirlas y discutir los proyectos que allí estaban. Y el archivo no lo permitió. El archivo no permite ese tipo de consulta donde haya... ¿Cuántos estudiantes eran? Es Qué un grupo barbaridad. como de 10. Ay, Dios mío, sí son poquitos. Yo Les creí digo que me 12 ibas a decir, más. iba con 35 Quizás muchachitos bueno, para allá. se sumarían unos cuantos más por aquello de hacer la expedición. Fue imposible conseguir los permisos. Hicimos las gestiones, la gente a cargo del archivo, eso no es protocolario de seguir en el sentido de cómo hacer una consulta. Es como algo, hay un culto a algo que es un culto al manejo de estos documentos. Sin embargo, hay un descuido tan grande a su conservación. Eso es como bien contradictorio. Y además la burocracia, que me preocupa tanto, porque eso es parte. Digo, yo entiendo que tenemos que cuidar y manejar las cosas con mucho cuidado, ¿no? Porque son documentos históricos y tienen... Pero igual hay que darle acceso a la comunidad, porque eso es de la Por comunidad. eso, de eso, a no darle acceso a la Claro. comunidad, es una barbaridad. Bueno, Mari, un grupo, yo creo que los Mari quería decir algo. Los más que yo tenga dentro de una... Pues mira, yo trabajé, y qué bueno conocerte, aunque sea por teléfono. Sí. Porque, bueno, soy amiga de Mari Mate y soy amiga de Yana, y conozco el proyecto de Merian mucho. Pues mira, yo trabajé muchísimos años en el Archivo de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico. Nosotros teníamos grupos todo el tiempo. ¿Y qué se hacía? Pues nosotros preparábamos el área de consulta con unos documentos particulares que sabíamos que a los muchachos les encantaba, especialmente que hablaban de técnicas, porque ya la arquitectura, como el diseño gráfico, se hace por computadora. La colección de Merian todavía no tenía la computadora, así que es un excelente recurso para los estudiantes que quieren enterarse de cómo es que se hacía el diseño gráfico antes, manual, ¿verdad? Y
Y se atendían grupos de 15, 20. Aquello era un archivo pequeño, todavía lo es, y se atendían. La cosa es, si estamos hablando de patrimonio, y vamos a usar esa palabra, ¿Y de quién es el patrimonio? ¿verdad? Quiere decir que es de todo el mundo. Ujú. Y por lo tanto es una contradicción que la burocracia no permita, la burocracia disfrazada de conservación o de preservación, no permita que un ciudadano vaya y vea los documentos. Yeah. Luz Mari, esa experiencia tuya allá en la arquitectura es la misma que hemos tenido siempre en el Centro de Investigaciones en Humanidades. Tú sabes cuánto allí semestralmente dábamos alrededor de 5 o 6 talleres para estudiantes de todos los niveles. Y tenemos, claro, hay documentos que los dejamos manipular directamente, hay unos que son más delicaditos y pues no los dejamos, pero no les negamos el acceso y creamos las actividades. Mira algo bonito que comenzamos a hacer desde hace 2 años. Todos los veranos hacemos un campamento de verano de humanidades en la facultad. Y son estudiantes de escuela superior, ¿verdad? De 10, 11 y 12. Y son estudiantes que llegan al salón, al centro de nosotros y por primera vez se enfrentan a lo que son los documentos y salen encantados. Son muchachos que salen encantadísimos de ahí. Porque una cosa bien distinta es fomentar el que tú le tengas miedo a un documento, a que tú quieras el documento, pero entiendas que no lo puedes tocar porque lo puedes deteriorar. Correcto. Son dos cosas totalmente distintas. Sí. Porque ahí le enseñas el respeto, Ahí, ¿no? claro. Y el aprecio. De poder hacer, tú puedes hacer reproducciones de los documentos para que ellos los puedan manejar. Correcto. Tú puedes encapsular los documentos si tienes los recursos para eso, para que los puedan manipular. Tú puedes fotografiarlos, digitalizarlos, sacas una muestra. Pero la idea es discutir, ¿verdad? Que el patrimonio es de todos, que el patrimonio es para usarlo, que la historia se construye, que la historia no es un cuento con anotaciones, que todo el mundo participe de la historia. Que lo que yo tengo que decir y mi experiencia es parte, ¿verdad? Lo que estamos viendo en los documentos son las experiencias de nuestros ancestros. Pero la mía va a tener que ver con esa construcción de ese Puerto Rico futuro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estamos hablando de un patrimonio sostenible si no estamos dejando a los usuarios a tener acceso a sus documentos? Y sobre todo yo pienso que hoy día, después del verano del 2019, la gente tiene una conciencia bien clara de lo que es ser parte de la historia. Claro. Porque yo creo que muchas de miles y miles de personas que se unieron a las marchas del verano era precisamente porque reconocían que eso era histórico y querían ser parte de esa historia y querían decir en un futuro a mis nietos, a mis bisnietos, a no sé quién, se lo puedo contar yo porque lo viví. Y las redes sociales agilizan esa Exacto, percepción, exacto. porque antes tú tenías que esperar a que estuviese una foto de que tú estuviste en la protesta, mientras que ahora te estabas grabando en una protesta. Y lo que dice Luz Mari, con eso construyendo la historia. Y bueno, y esa idea de cómo enseñamos la historia, ¿verdad? De que la historia la construimos todos, que no son solamente, la historia no la construye solamente el dueño de la plantación, el esclavo tiene que ver con la construcción de su historia, ¿verdad? Un poco trayendo los silenciados, ¿verdad? De nuestra historia particular en Puerto Rico. Y que yo tengo una voz dentro de esa historia. Yo sé, vamos a ver, hablando del verano del 19, toda la gente que vino en motora con el Rey Charlie, esa gente tiene voz, tuvo voz en ese momento. Ahora, ¿cómo preservamos esa voz? ¿Verdad? Esa es otra situación, ¿verdad? Que son otros de los retos de los archivos. ¿Cómo preservamos esa historia que se hace en el momento, ¿verdad? Y que no tiene un documento. Así que hay que repensar, vuelvo al punto que quiero traer hoy, hay que repensar la manera en que vemos los archivos, la manera en que trabajamos la archivística y cómo es que nos acercamos más a la comunidad. Correcto. Miriam, ¿tú querías decir algo? No, yo estoy Que te veo así. meditando sobre pues, todas estas preocupaciones. Yo pienso que el tema para mí aquí, aparte del archivismo, que hay un tema que es bien preocupante y lo hemos visto en muchas manifestaciones, y cómo valoramos nuestra memoria, el valor que le damos a nuestra historia, el valor que le damos, porque si las instituciones que están a cargo de este patrimonio
no lo valoran. ¿Cómo vamos a inculcar eso a las generaciones futuras? ¿Cómo vamos, cómo vamos tan siquiera a reconocer que hay una trayectoria tan extraordinaria de saberes que este pueblo ha ido generando? Porque es que no tenemos esa data. No está accesible, no se le da, no se difunde. Y yo en eso responsabilizo en gran medida, pues obviamente las instituciones del Estado, que son los que están a cargo de ese patrimonio. Sin embargo, son capaces de considerar inclusive que parte del archivo fuera a parar a ser la sede del Centro de Estudios Avanzados del Caribe, como si el archivo se pudiera comprimir. Eso se estuvo barajeando. Sí, hasta hace poco. Todos son mensajes, no se dio una cosa, no se dio la otra, pero son mensajes bien claros de como del Estado, de que realmente nosotros no le vamos a dar valor o importancia a ese contenido. Y de nuevo, no es proteger los documentos por protegerlos, porque ¿de qué me vale protegerlos con la mejor tecnología o los recursos humanos o materiales si después nadie va a ir ahí? Y si no entendemos la importancia, ya me están haciendo señales de que me tengo que retirar, por eso tenemos que hacer otro programa de esto, porque nos quedamos a mitad. Pero siempre quiero recordar la dedicatoria del libro de Salvador Tío, que dice: a mis hijos y nietos, para que sepan de dónde vienen y no lleguen desapercibidos a dónde van. Así que eso es el concepto de la importancia que tiene la preservación histórica y que la conciencia que tiene que tener el ciudadano, que tiene que educarse sobre su propia historia, porque nuestro futuro depende de que entendamos de dónde vinimos y cómo llegamos aquí para poder trazar un futuro de a dónde queremos ir. Luz Mari, te agradezco mucho por haber estado con nosotros desde Ohio. ¿Estás por ahí todavía? Sí, muchas gracias por la invitación. Muchísimas Hasta gracias. luego. Tatiana, Meriani, Josué. Por teléfono, tu voz por lo menos. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias por Gracias. invitarme. Gracias por la invitación. Gracias a la Hasta una presencia. próxima.